¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí Adolfo, retransmitiendo desde Bali con muchas ganas de hacer este vídeo. Llevo probablemente 2, 3 años queriendo hacer esto y siempre encontraba una razón, una excusa para no hacerlo y esto se va a terminar ya. Me apetece mucho compartir y que conozcas un poco más parte de mi historia, no porque sea nada especial, la verdad. Por suerte creo que este estilo de vida, ser nómada digital, que es básicamente viajar por el mundo mientras puedes trabajar en remoto, ya sea como freelance, ya sea con un negocio propio, ya sea trabajando para otro, ahora hablaremos de eso. Decía que por suerte este estilo de vida es verdad que si tienes un poco de ego te lo bajas rápido porque conoces todo el día a gente con estilos de vida, con historias, con trayectorias mucho más interesantes que la de uno, al menos así yo lo veo. Así que este vídeo no es para explicarte nada súper especial, pero sí para que conozcas un poco más cómo ha sido y cómo está siendo mi trayectoria y cómo fue ese cambio de trabajar para otros en una oficina, en este caso en Madrid, en startups, dando clases en universidades, a pues vivir viajando los últimos 5 años y ahora pues un poco más asentado en Bali, en mi casita, que es donde estoy ahora grabando esto. Empecemos por el principio. Mi nombre es Adolfo Berraquero. En redes sociales me conocen o me hago conocer por el sobrenombre Nomadito, pero básicamente soy una persona que tiene a día de hoy 33 años cuando graba este vídeo, que nací en Sevilla, que me pasé viviendo en Sevilla pues hasta que tenía 21 o 20 años, ya ahí me fui y he estado pues los últimos 10, 12 años pues por diferentes partes del mundo viviendo y trabajando. Siempre cuento mi historia y siempre digo de broma que yo nací con 17 años, porque hasta entonces creo que mi vida pues bastante normal, familia, padre, madre, mi hermano pequeño, todos funcionarios, todos con trabajos estables, con una vida normal, con una vida buena, no nos ha faltado nunca de nada. Mis padres se han dedicado cuerpo y alma para darnos tanto a mí como a mi hermano una educación y unas ciertas comodidades, pero a partir de ahí, pues normal, familia de clase media en España. Podíamos hacer vacaciones todos los veranos, que para mí eso ya es como a día de hoy, como lo loco que está el mundo, pues un privilegio y una suerte, y creo que también de ahí me viene pues esas ganas de viajar sobre todo y de conocer el mundo, pero no de emprender, no de montarme un camino un poco más alternativo. Esto no tengo ningún referente como tal cercano en casa, cercano a la familia, pero te quiero contar las razones por las que yo creo que esto ha ido pasando en el tiempo. El caso es que con 17 años tuve mi primera experiencia por mi cuenta en el extranjero y fue en un voluntariado que hice gracias a mi colegio donde estudiaba en Tánger. Esa experiencia que duró una semanita, semanita y media, me cambió la vida de verdad, por muchas razones, y no quiero profundizar ahora mismo, tal vez en otro vídeo sea interesante, pero me cambió la vida porque uno me hizo conocer una realidad a nivel social, trabajando con personas con ciertas dificultades que yo no conocía y que no hace falta irse a Tánger, probablemente en Sevilla también las podría haber conocido, pero a mí, bueno, el intercambio cultural, de idioma, de lugar, de destino, de olor, de todo, me hizo un clic. Y dos, me removió algo internamente que me hizo despertar de manera muy genuina cuando era muy pequeño las ganas por generar un impacto positivo en el mundo. Y eso hizo que cuando volviera a Sevilla, esta es la segunda parte, quise crear mi primer proyecto. Y fue, sí, ahí no estaba el Adolfo con ganas de hacer dinero, ni con ganas de crecer, ni con ganas de tener una vida de ensueño. Ahí estaba el Adolfo probablemente más soñador, que decidió que su primer proyecto iba a ser una ONG. Correcto, dinero poco, impacto y vivencias muchas. Creé una ONG que se llamaba Propongo Movimiento, si encuentro por aquí alguna fotillo de ese entonces la pondré. Y fue una etapa muy bonita, duró 2 años, hicimos con un grupo de personas en Sevilla de diferentes edades, creo que cosas muy interesantes, sobre todo orientadas a un colectivo con alto riesgo que hay en Sevilla y en muchas partes del mundo, ahora más que nunca, que al colectivo de los inmigrantes africanos, y tratábamos de hacer que su vida fuese un poquito más fácil después de la travesía que habían tenido que hacer para llegar, en este caso, a España. Esa experiencia me enseñó muchas cosas, muchas, de gestión de equipo, de cómo liderar un proyecto, de cómo trabajar con personas con vidas, sueños, de cómo sacar algo de dinero para poder financiar cosas que queríamos hacer. Y todo esto creo que me llevó a tomar una decisión, que fue la de estudiar periodismo. Sí, amigos, sí, amigas, soy periodista de formación y de corazón, porque nunca he ejercido y ahora te explicaré por qué. Estudié periodismo.
y estudiar creo que se me queda grande como tal. Iba a clases de vez en cuando, iba sacándome la carrera, pero en paralelo estaba siempre trabajando, creando proyectos, metiéndome en jaleos y en líos para poder sacarme algún dinerito, porque a mí lo que me ha gustado siempre ha sido intentar buscar la independencia lo antes posible. De mi casa, de cierto sistema, de ciertos estándares, siempre me buscaba la manera, montando algo, trabajando de lo que sea, de hacerme ese dinero, ¿no? Esto conectó con una experiencia que me volvió a cambiar la vida, que fue la de entrar en IESEC. Tal vez no tienes ni idea de lo que significa IESEC, son siglas, es una asociación de estudiantes que está por todo el mundo, que nació después de la Segunda Guerra Mundial. No me voy a poner ahora muy teórico, pero te animo a que la busques, sobre todo si estás en etapa universitaria y has llegado a este vídeo, porque de verdad me hizo que mi mundo cambiase por completo y para siempre. Es una asociación que promueve el liderazgo en la juventud, el impacto positivo, el trabajar con valores. Me enseñó mucho, estuve durante toda mi etapa universitaria, es decir, 4 años, trabajando de manera completamente gratuita en esa asociación. Me hizo conectar con personas de todo el mundo, me hizo viajar mucho, me hizo trabajar por ciertos valores, por ciertos objetivos que no tenían nada que ver con lo que veía en la universidad, ni siquiera en el mercado laboral, y me dio hasta el día de hoy a algunos de los mejores amigos de mi vida que están repartidos por todo el mundo y que me han hecho conectar con personas que a día de hoy considero familia. Claro, sucede una cosa, que es cuando tienes una experiencia tan potente en tu etapa universitaria, cuando ya tienes que entrar en el mercado laboral, de repente con 20, 19 años, que ya estaba terminando la carrera, empezando a buscar prácticas, yo tenía un estándar muy alto, porque aunque había estado trabajando durante 4 años de manera gratuita, yo no quería trabajar en cualquier proyecto, yo no quería trabajar en cualquier empresa, yo no estaba buscando ganar 800, 1000 euros, 2000 euros, me daba completamente igual, yo quería trabajar en base a un impacto. Entonces, lo que encontré en ese momento, viviendo todavía en Sevilla, fue una oferta de trabajo, hice una entrevista con 20 añitos y entré a trabajar en una startup. Esta startup, otro vídeo también, otra historia para otro vídeo, pero fue increíble. El aprendizaje, los compañeros, lo que aprendí del que era en ese momento el fundador, Hernando Gómez, una de las personas más creativas y que si por la razón que sea ve este vídeo en algún momento de su vida, te mando un abrazo porque aprendí mucho de ti. Y esa experiencia muy jovencito me hizo pasar literalmente de ser el técnico de eventos, porque hacíamos muchas cosas, pero montábamos eventos y ferias de empleo y de formación de entre 2000 y 4000 asistentes por diferentes ciudades de España, para ayudar a personas a pensar qué tenían que hacer después de la universidad o para ayudar a personas a encontrar su primer empleo. Yo entré como técnico de eventos para ayudar en el equipillo de eventos que habíamos y pasé en menos de un año de ser el técnico de eventos a ser el CEO de la compañía con 20 años. Otra historia para otro vídeo, fue un año muy loco en el que aprendí muchísimo, en el que me comí mi primer despido masivo o mayoritario, porque éramos 20 personas en el equipo y tuve que echar a 10, 12 personas, incluidas a mi mejor amigo en ese momento. Ya te digo, historias para otro vídeo, experiencias, cicatrices, aprendizajes. Y esta startup fue la que me llevó a vivir a Madrid y a mudarme, a independizarme por primera vez en mi vida con 20, 21 añitos. Una decisión absolutamente no planeada, no había ningún tipo de lógica, fue tomándome una cerveza con el que era mi jefe, mi CEO, Hernando, que me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a Madrid? Tenemos allí muchos clientes, montamos allí eventos, vamos y probamos y hacemos crecer el negocio. Le dije, perfecto, me parece genial. Yo me acababa de independizar en Sevilla, me había buscado un pisito en el que pagaba literalmente 183 euros la habitación, nunca se me olvidará. Y le dije, me parece bien, me da igual vivir en un pisito en Sevilla que en un pisito en Madrid, contigo, con el equipo, con quien venga. Así que eso fue un domingo y un jueves nos mudamos a Madrid. Ahí empezó, evidentemente, otra de las etapas más importantes de mi vida, en la que yo me fui a Madrid con una mano detrás y otra mano detrás, porque cobraba 500 euros en esta startup siendo el CEO. Cuidado, ¿eh? Lo máximo. Probablemente a lo mejor ahí estaba cobrando 700, 800. Llegué a un acuerdo con mi jefe, con el fundador de la startup, en el que me pagaba los gastos fijos de mi vida en Madrid, me pagaba 500 euritos más y ya está, con esto yo sobreviviría. Así que me fui con dos manos detrás a la aventura, a probar. 20 años, 21. Evidentemente tienes que hacer esto en ese momento. Cuando llegué a Madrid estuve unos meses más trabajando en esta startup hasta que recibió
una petición, o en este caso una oferta de compra, de otra multinacional en Barcelona, adquirió la compañía y yo me quedé en Madrid diciendo o me voy a Barcelona a trabajar en esta gran corporación, lo cual me apetecía cero, o me quedo en Madrid a buscarme la vida. ¿Qué fue lo que hice? Creo que ya lo sabes. Me quedé en Madrid con absolutamente nada, con ganas de buscarme la vida. Esta experiencia, esta decisión fue la que me hizo, muy jovencito, con 21, 22 años tendría en ese momento, tener la oportunidad de empezar a buscar trabajo y dar con una experiencia laboral que volvió a enseñarme mucho. Entré a trabajar en uno de los espacios de coworking líderes a día de hoy en España y referentes en Europa, que se llama Utopicus. En ese momento no eran tan grandes, solamente había 2 espacios en todo Madrid y yo trabajaba en uno de los equipos, en uno de los espacios, organizando el que en ese momento era el mayor evento en Europa de emprendimiento en industrias creativas y culturales. Era un evento de 6.000 personas, me habían contratado en un equipo de gente ultra mega pro. Yo era el más pequeño, era el más joven, era el que menos experiencia tenía, pero vieron algo en mí, por mi experiencia anterior en esta startup montando eventos por toda España, que querían tener. Así que yo estuve trabajando ahí durante un año, aprendí muchísimo, fue lo que me hizo enamorarme del ecosistema de emprendimiento en general, fue lo que me hizo conectar con muchos amigos, con muchas personas a día de hoy muy referentes y muy importantes en el mercado de emprendimiento español sobre todo. Fue lo que me hizo conocer inversores, conocer startups, conocer rondas de financiación, conocer incubadoras, conocer eventos, conocer a todo tipo de personas durante un año muy intenso. ¿Qué terminó? Porque todas las etapas terminan con una sensación un poco agridulce, porque sufrí por primera vez una de las experiencias, por primera vez y creo que por última, por suerte, pero sufrí una experiencia bastante fea con ciertas personas del equipo de este espacio de coworking que me hicieron, creo que tiene un nombre, no es bullying, creo que es moving o algo así, o mobbing, no sé cómo se pronuncia, cuando te hacen bullying laboral, por una serie de decisiones promovidas porque yo había tomado una decisión de montar un side project, de montar un proyecto paralelo a mi trabajo en mis noches. Esto, aunque yo había comunicado desde el primer momento a mis jefes que lo iba a hacer y les pareció bien, cuando lo ejecuté y, por suerte, salió muy bien y muchos medios de comunicación se hicieron eco y muchas personas hablaban de ello, ellos quisieron que yo cambiara ciertas cosas de mi negocio para que les beneficiara a ellos y yo decidí no hacerlo. Eso generó un problema interno que hizo que estuviera varios meses bastante desapegado porque ellos querían que así fuera del equipo, de las decisiones, del día a día e intentaban hacerme sentir culpable y al final era un chaval de 20, 21, 22 años que era fácil de manipular. Lo que sucedía es que era, o mejor dicho, no lo era. Así que esta historia, no me enrollo más, terminó por mi parte dejando el trabajo y poniéndome full foco en hacer que mi nuevo negocio, que era un side project, funcionase. Y esta fue el origen de mi primera empresa. Primera empresa, una SL en España, con la que pagué muchísimos impuestos y con la que durante 2 años y medio aprendí muchísimo de muchas cosas. Empezamos creando lo que fue en su momento el primer hackathon. Un hackathon es un evento normalmente de fin de semana con una corta duración, con un objetivo muy específico, que suele ser, en el mundo del emprendimiento, montar negocios en pocas horas, en 72 horas en un fin de semana. Entras un viernes con una idea, sales el domingo con una empresa. Y yo decidí hacer esto, que en ese momento estaba muy de moda, hace 10 años, pero enfocado en un sector que nunca nadie lo había hecho en Europa, que era sector moda, sector retail, sector fashion. Entonces monté lo que era el Fashion Weekend Lab, que era un evento de fin de semana en Madrid y en Barcelona, para 100 personas, con 10 ideas, 10 equipos de 10 personas, durante un fin de semana montando negocios que iban a cambiar la industria de la moda. Fue increíble, funcionaba muy bien, todas las entradas se vendían, patrocinadores como Google, como Uber, gente muy potente venía a mentorizar a los emprendedores. La verdad fue una etapa increíble que luego hizo que montase un negocio un poco más grande en el que hacíamos consultoría, montábamos eventos, gestionábamos comunidades de diferentes marcas de ropa, marcas de moda en general. Fueron 2 años y medio muy importantes que me enseñaron muchas cosas y una de las principales fue, porque a lo mejor estás pensando, moda, Adolfo, pero tú eras periodista, IESEC, montabas eventos, ¿qué haces metiéndote en moda? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace, yo tampoco lo sé, no tenía ni idea del sector, simplemente me generaba mucha curiosidad y veía una oportunidad de negocio, así que eso era suficiente como para querer meterme. Fueron 2 años y medio muy potentes, pero la que no fui capaz
de superar ciertas barreras, porque el ecosistema no era el mío, porque es un ecosistema muy cerrado, porque cuando yo hace 10 años hablaba de querer innovar, hacer emprendimiento, innovación abierta, era un chavalito de 23, 24 años, a ciertas personas o a ciertas organizaciones del mundo de la moda en España no me tomaban en serio. Entonces yo tenía un techo absolutamente claro que me costaba mucho romper y, aquí en el segundo aprendizaje, me daba completamente igual. Y es la realidad. A mí me interesaba el reto, me interesaba la oportunidad de negocio, me interesaba trabajar con talento, me interesaba trabajar con personas que querían cambiar cosas. Pero a mí la moda me da igual. O sea, literalmente, visto así, con cualquier camiseta, voy con un bañador, o sea, me da completamente igual la ropa, me da completamente igual la industria como tal. Me estoy muy en contra de muchas cosas. Entonces, claro, había un choque. No estaba alineado mi propósito, que dirían hoy los coaches. Esto hizo que sí, otra experiencia en la que aprendí mucho, en la que entendí lo que era montar una empresa con un equipo, con unos gastos, con unas estructuras, con unos ingresos e impuestos en España, que me hizo tener cierto reconocimiento durante unos años en el ecosistema emprendedor y que me hizo abrir una puerta, porque yo en ese momento recuerdo que decía, ya, deja de emprender, ponte a trabajar en una empresa que te asegure el salario, cobra bien, empieza a hacer carrera y déjate de historias. Y ahí estuve a puntito de aceptar la única oferta que he tenido en mi vida de una gran consultora para trabajar en un equipo de innovación y para meterme ahí en el camino corporativo, full corporativo. Y por suerte o por desgracia me hicieron otra oferta en paralelo de una incubadora de startups, que son estas empresas, ¿no?, que ayudan a emprendedores en fases iniciales, que en ese momento era muy pequeñita, eran 5 personas en el equipo y acababan de levantar una ronda de financiación de $500,000. Y yo conocí al fundador porque trabajábamos en el mismo coworking, nos llevábamos bien y éramos los dos únicos que nos quedábamos hasta por la noche trabajando, entonces compartíamos mucho. Pablo, le tengo también mucho cariño. Y cuando él sabía que yo iba a cerrar mi empresa y que estaba buscando otra oportunidad y que tenía una oferta encima de la mesa, él me hizo otra oferta que era peor a la oferta de la consultora, evidentemente, pero que me movía más por dentro, porque era trabajar en una misión que me mataba, me ilusionaba, me movía realmente, ¿no? Que era pues intentar impactar en la vida de miles de emprendedores de todo el mundo, emprendedores sociales sobre todo, con una metodología, con un sistema para que de verdad consiguieran construir negocios sostenibles en el tiempo. Y él tenía el software, tenía un mini equipo, tenía una de las cabezas probablemente más brillantes con las que yo he trabajado nunca, Pablo Santaeufemia, un crack total y absoluto, un distinto, 100%, un distinto, un emprendedor completamente distinto, que cuando entré a trabajar con él y con su pequeño equipo éramos 5 y cuando me fui éramos 30 y ahora creo que son cientos, ahora no sé cuántas personas son, desde que me fui hace 5 años. Me comí durante 2, 3 años una etapa maravillosa de esa empresa en la que crecimos de 5 personas a un equipo de 30 por diferentes partes del mundo, en la que crecimos de facturar nada a facturar los primeros millones, en la que crecimos, o en la que yo crecí mucho, de ser alguien que entraba a ayudar, a acabar liderando el departamento de marketing B2C, para después liderar el departamento de ventas B2B en España, en Latinoamérica. Todo iba tan bien en esa empresa, me gustaba tanto lo que hacía, lo que hacíamos, el equipo, un ambiente completamente internacional, trabajábamos en inglés, era una maravilla. Yo aún vivía en Madrid en ese momento. Esto lo compaginaba dando clases en diferentes escuelas de negocio. A mí mi vida en Madrid me encantaba, estaba muy contento, pero había llegado un momento en el que ya quería pasar a otra etapa, otra vez. Y aquí, por contexto, tenía 27 años, algo así, y yo me iba a ir a trabajar con esta empresa, con esta incubadora, a Latinoamérica como director de expansión, a abrir oficinas en Guatemala, Perú y México. Ese era mi proyecto, ese era mi sueño. Yo era feliz trabajando en esa compañía para hacer esto. Lo que sucedió era que llegó el COVID, como sabrás, hace unos cuantos años, y ese proyecto se paró. Mi motivación, aparte del negocio, era poder viajar, era poder conocer mundo. He estado durante mucha parte de mi vida priorizando siempre el desarrollo profesional, el nuevo reto, el montar negocios, el ayudar a otros, el trabajar con otros, el trabajar de alguna manera para otros, para que otros crezcan, para que otros vivan mejor.
Y yo me estaba dando cuenta que había muchas cosas en mi checklist personal que estaban dejando de suceder porque estaba siempre anteponiendo lo que otros necesitaban o querían y no yo. Entonces yo dije, vale, ahora perfecto, porque gracias a esta empresa voy a poder cumplir uno de mis sueños, que es vivir en Latinoamérica, vivir viajando. La empresa se le cayó el proyecto por el COVID, así que tuve que tomar una decisión complicada y aquí es donde empieza mi vida como nómada digital, casi que por accidente. Como este proyecto se termina, pero mi cabeza ya estaba completamente fuera de España, aunque era COVID, yo decido darme un tiempo. Y decido, resumiéndolo mucho, dejar mi trabajo. Y decido dejar todos los proyectos en los que estaba involucrado, decido dejar Madrid, decido dejar la relación en la que estaba en ese momento, decido dejarlo todo, porque decido de verdad centrarme en mí por primera vez en mi vida. Wow, esto no sabía que iba a ponerse tan personal, pero bueno, esto es lo que está sucediendo de verdad en ese momento en mi vida. Y decido literalmente encerrarme durante un par de meses, un poco más, en una casa que tienen mis padres allí en la costa de Andalucía. Le pido el favor, le digo que me dejen las llaves y le digo que necesito estar solo pensando, simplemente frenando el ritmo en el que me he pasado los últimos 10 años y entendiendo qué quiero que pase en los siguientes 10, pero que quiero que pase yo, no lo que el sistema dice que tiene que pasar. En ese momento pues me paso 2 meses sin hacer nada. Recuerdo, estábamos en COVID, etapa rara, pues como todos, veía Twitch, veía YouTube, leía, me aburría, tenía la playa cerca, así que daba paseos, estaba completamente solo y poco más. Hay un momento en el que ya tomo una decisión y digo, ok, ya estoy bien internamente, no tengo claro lo que quiero, no tengo claro lo que quiero hacer, sé que no me quiero quedar aquí. A raíz de un conocido me enteré de que podía ir a Bali con un billete de ida haciendo cuarentena, haciendo cierto proceso, porque había como ciertos vuelos. Decidí comprar un billete en abril de 2021 y en mayo de 2021 me planté en Bali con la idea de estar 3 meses en Bali, el COVID se iba a terminar, iba a ponerme a viajar por el sudeste asiático con ahorros para pensar, para seguir un poco viendo qué me apetecía hacer y ya luego, peor escenario, volvería a España, encontraría trabajo, montaría otro negocio y ya veríamos. Mejor escenario, no lo sé, incertidumbre. Este fue el comienzo de mi etapa como nómada digital, por accidente, como te decía, en el que yo no planteaba vivir viajando en el largo plazo. Esto fue luego un regalo, luego fue algo que descubrí que de verdad quería hacer. Aquí en Bali, que es donde estoy también ahora grabando este vídeo, que es un gran cierre de círculo, conoces a, no solo en Bali, evidentemente, pero aquí conoces a muchas personas que, como decía al principio del vídeo, tienen experiencias, historias, trayectorias que te vuelan la cabeza por completo, que te hacen dudar de muchas cosas que has aprendido y que te hacen también pensar que tal vez tú también puedes vivirlas, si quieres. Esto me hizo que el primer año, 10 meses literalmente me los pasé de modo completamente sabático, disfrutando 100% de mi vida, disfrutando 100% de mis ahorros, disfrutando de todo lo que acontecía en el presente y dándole vueltas internamente a qué es lo que quería hacer después. Esto me llevó a, de manera también muy fortuita, empezar una cuenta de Twitter, que dejaré por aquí, que creció hasta 60.000 seguidores, de manera completamente anónima al principio, el primer año, nadie sabía quién estaba detrás, era un perfil que se llamaba Nomadito, por eso mi nombre es Nomadito en otras redes sociales ahora, y en la que yo compartía pues ciertas experiencias como nómada, como emprendedor digital, como persona que estaba transicionando hacia otro modelo de vida, que creció mucho y que gracias a esa marca personal y a esa cuenta me permitió validar después mi primer negocio como nómada digital, que era una comunidad que sigue existiendo, donde llegamos a ser 500 miembros en más de 40 países, que se llama A lo Tuyo. Esto te lo contaré en otro vídeo, así transiciono de emprendedor, corporate, startup, profesor, a nómada digital. Quería hacer este vídeo para un poco resumir. Evidentemente aquí me he quedado en 2021, grabando este vídeo estamos en 2026, ya han pasado 5 años en los que estoy siendo 100% nómada, en los que primero empecé como freelance, llegué a esos 3, 5, 6.000 euros de facturación mensual con un beneficio neto de casi el 100% y después pasé a volver a emprender diferentes negocios digitales, pero esto te lo cuento en otro vídeo si te apetece. Espero que te haya molado. Esto ha sido sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de estructura, simplemente recordando un poco en mi cabeza todo lo que ha pasado en estos últimos años. Como te decía al principio, es una historia más, no tiene gran cosa, pero espero que te sirva, que te inspire de alguna manera y feliz de leerte en comentarios si me quieres preguntar algo, feliz de responder.